Bueno, vamos a comenzar el Mahamar 37 de la serie, que Rebbe dijo en Shabbat Parashat Hukat, del año 5673. Vedaber Hashem el Moshe, Zot Hukat Torah, comienza el Mahamar. Esta es la Hukat de la Torah, Asher Tzivah Hashem, que ordenó Hashem. Esta es la ley de la Torah que ordenó Hashem. Veihu eleja para adumate mima. Van a llevar hacia ti una vaca roja entera, completa, íntegra. Es conocida la mitzvah de la vaca roja, que sobre eso la Torah dice Hukat a Torah, la ley de la Torah, el decreto de la Torah, mejor dicho. Hay tres tipos de mitzvot, en líneas generales, tres grupos de mitzvot. Mishpatim, Edot y Hukim. Mishpatim son las mitzvot de orden lógico. Edot son los testimonios, como Shabbat, los Hagim, los Tefilim, que también tienen cierta lógica. Pero los Hukim son decretos. No mezclar carne con leche, no mezclar lana con lino. Pero el decreto de los decretos es la paraduma. La vaca roja que había que llevar al Bet HaMikdash, en las afueras del Bet HaMikdash, se la quemaba y con sus cenizas se mezclaba con agua y con eso se purificaba a todos los impuros que no podían entrar al Bet HaMikdash. Se salpicaba de esas aguas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el cadáver impurifica, el cadáver humano impurifica? ¿Y por qué el salpicado del agua de la vaca roja, de la ceniza, mezclada con agua, purifica? No tiene lógica. Es un decreto de Hashem. Esto impurifica y esto purifica. Cabe aclarar que no estamos hablando acá de ningún tipo de suciedad o impurificación que tenga que ver con la materia, con el cuerpo, ni con ninguna sustancia química del cuerpo. Estamos hablando acá exclusivamente de un tema espiritual, que tiene que ver con una, entre comillas, una mancha espiritual en el alma. Sí, entonces ahí viene la aclaración. ¿Por qué el contacto con un cadáver humano mancha el alma, impurifica? ¿Y por qué al salpicarlo con el agua de la vaca roja se se quita la mancha? Es un decreto de Hashem. Zot Hukata Torah. Esa es la Juká de la Torah. Y el pasuk especifica acá que esta es la Juká de la Torah, el decreto de la Torah, porque es, como vamos a estudiar ahora, el único que Shlomo HaMelech, que el rey Shlomo, el más sabio e inteligente de todos los seres humanos, no pudo captar. Veamos cómo sigue. Primero pregunta el Rebbe, ¿por qué el pasuk se extiende tanto en palabras al decir, esta es la Juká de la Torah? Tendría que haber dicho, habla a los hijos de Israel y que lleven una vaca roja y listo. ¿Para qué introduce diciendo, esta es la Juká, esta es la ley, el decreto de la Torah? En el Midrash Rabbah dice que Rabbi Yitzhak empezó diciendo, citó el pasuk que dijo Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech dice, probé con la sabiduría y me dije a mí mismo, me voy a esforzar en mi sabiduría, pero está muy lejos de mí. Así dijo Shlomo HaMelech, me voy a esforzar en sabiduría, pero está muy lejos de mí. Está escrito, Vaiten Elohim Chochma le Shlomo, que Hashem le dio sabiduría a Shlomo y mucha comprensión, Utbunar Bemeot, mucha comprensión, como la arena que está en la orilla del mar, así le dio Jochma a Shlomo. Explica el Midrash cuál es la comparación de la arena de la orilla del mar con la sabiduría que Hashem le dio a Shlomo. Así como la arena es un límite para el mar, así también la sabiduría de Shlomo tenía un límite. Es decir, el Midrash aclara, Hashem le dio un Jochma a Shlomo y le dio mucha comprensión, más que a cualquier ser humano. Y después dice, como la arena que está en la orilla del mar. La arena está en la orilla del mar, la analogía no es para decirnos cuán cuantiosa era su sabiduría más que cualquiera, sino al revés. Es para decirnos que no era ilimitada. Así como la arena está en el mar y pone límite al mar, así también su sabiduría tenía límite. Como dice, como está escrito, como sigue diciendo, Dat Hazarta Makanita,
si no tenés dat, si no tenés comprensión, ¿qué entendiste? ¿Qué adquiriste? Después sigue diciendo, dat kanita mahasarta. Si tenés comprensión, ¿qué te falta? Ahora explica. Y después el Midrash sigue explicando en extenso la Jochma, la sabiduría de Shlomo, y termina diciendo así. Amar Shlomo, dijo Shlomo, al kol ele amati, sobre todas las cuestiones que quise entender, llegué a la profundidad y entendí. Parshat Paraduma, pero el tema de la Paraduma, de la vaca roja, Hakarti, investigué, Vesha'alti, pregunté, Upishpashti, y me metí por todos lados para ver de qué se trata, Beir Jokamimeni, y está lejos de mí. Así dice. Bezeu, y a eso se refiere el pasuk que Shlomo escribió, probé en la sabiduría y me dije a mí mismo, voy a hacerme lo más sabio posible, Beir Jokamimeni, y está lejos de mí. Se refiere a la Paraduma. Paraduma que no pudo captar su sentido. Por eso la Torah dice, Zot Jukata Torah. Esta es la Juká, el decreto de la Torah, que ni siquiera Shlomo, el más inteligente de todos los hombres, pudo captar su sentido. Hay que entender sobre esto, pregunta el Rebbe, ¿cuál es el tema de Paraduma tan loco que ni siquiera Shlomo pudo entenderlo? Que entendió todo. Sabido sobre Shlomo Amelech que él podía dar sobre cada cosa 3.000 ejemplos. Sobre cada cuestión él podía dar 3.000 ejemplos. O sea, tan desarrollada estaba su capacidad intelectual, tan maduro era y tan profundo era, que entendía todo. Eso es lo único que no pudo captar. El porqué de la Paraduma. También hay que entender que es lo que dice el Midrash, Dat kanita mahasarta, adquiriste sabiduría, adquiriste comprensión, ¿qué te falta? Que se refiere a Shlomo. Sobre Shlomo está dicho, adquiriste comprensión, ¿qué te falta? Pero de todos modos, él no comprendió el tema de la Paraduma, entonces sí le faltó algo. Es como que se contradice un poco el Midrash. Hasta acá las preguntas. Empieza el mamar, como siempre, con preguntas. Este mamar tiene 4 capítulos, uno más corto, otro más extenso, uno más fácil, otro más denso, pero más que interesante, vamos a ver en este mamar temas, el Rebbe va a ampliar lo que viene desarrollando hasta acá. Ante todo, dice, para entender esto, hay que entender lo que venimos explicando hasta acá, y hace un pequeño resumen del tema de los patriarcas. Que los patriarcas introdujeron en la creación noción divina desde la raíz misma del comienzo de la creación. O sea, desde antes de la ocultación, que Hashem autoocultó su luz para crear, desde ahí, de ese punto inicial, ellos introdujeron y influenciaron con un flujo de divinidad a partir de sus pensamientos, su abodá, sus almas, hacia la creación para tener noción de que en realidad la creación es divina, es algo divino. Bueno, para ampliar un poco esto, el Rebbe va a empezar acá con una explicación muy apasionante, porque estamos hablando acá siempre en el contexto de la Sefirot, ¿verdad? O sea, cómo la divinidad va fluyendo de mundo en mundo, de Sefirá en Sefirá, desde qué canal, desde qué conducto específico los Sabot lograron introducir divinidad. Ahora, el Rebbe nos va a ampliar, nos va a abrir la cabeza. ¿Qué significa Sefirá? Más allá de todo lo que vimos hasta acá, que en varios meses estudiamos como 10 mamarim acerca de los diferentes pirushim de Sefirá, acá el Rebbe va a explicar no qué significa la palabra Sefirá. Acá el Rebbe nos va a decir que Sefirá no es solamente un canal, un conducto, Sefirá es un contexto. Sefirá es un contexto que abarca un montón de cosas en la creación. Porque todo lo que vemos y todo lo que somos es producto de la luz de Hashem que va de grado en grado desarrollándose a través de Sefirot. ¿Qué son las Sefirot? Son contextos de cosas que abarcan un montón de cosas a lo largo y a lo ancho, y así se van haciendo las cosas. Vamos a ver.
Dice, para entender todo esto mejor, tenemos que introducir primero cómo es que se proyecta, se despliega la luz en el orden descendente progresivo, de mundo en mundo, la luz creativa, el orden descendente progresivo, para crear los mundos. Y dice así, voy a dar un ejemplo para entender lo que voy a empezar a decir. Es muy diferente, como sabemos, cuando la persona desarrolla un tema para sí mismo, para entenderlo uno, que cuando lo desarrolla en sí mismo para transmitírselo a otro. Pashut, ¿verdad? Dice, esto pasa en el ser humano porque en la divinidad del mundo de Atzilut, que es el mapa base de la creación, pasa lo mismo. En el mundo de Atzilut surgen por primera vez la capacidad del límite de Hashem, como sabemos, surgen las 10 sefirot, los 10 conductos que Hashem contiene y expresa su infinito a través de 10 matices diferentes, ¿sí? Ahora, en esa dimensión divina también hay un desarrollo. Desde Jochmat hasta Malhut hay todo un desarrollo temático y un movimiento impresionante en su pensamiento para definir todo y sentar las bases de cómo va a ser la creación. Ahora, en ese gran pensamiento de Hashem, que es una dimensión totalmente divina, donde están solamente las almas de los grandes tzadikim presentes, ¿sí? En ese gran pensamiento hay diferencia cómo él desarrolla los temas para que se forme esa dimensión solamente, o cómo él desarrolla los temas para que de ahí surja la creación. Igual como en la mente de la persona. Cómo él, y esto se ejemplifica y se llama en el lenguaje místico hasídico con dos términos, otiot o searot. Otiot y searot. Otiot significa letras. Searot significa vellos. Vellos de la barba. Vellos. Sí, pelitos, vellos. Vellos, pelos. Otiot, letras. Entonces, letras da a entender que hay una manifestación. O sea, la persona habla emitiendo letras, piensa emitiendo letras. El intelecto consigo mismo también, uno escucha letras o entiende con diferentes combinaciones de letras. Las letras es la herramienta comunicativa que tiene el alma. El ser humano se llama parlante porque el alma tiene letras. O sea, las letras son la herramienta de comunicación que tiene el alma, que se ven a las claras cuando uno habla. Bueno, en la dimensión divina de Atzilut, cuando la luz de Hashem pasa de Sefirá en Sefirá, de manera organizada para formar el mundo de Atzilut, ese flujo se llama letras. Donde va de una Sefirá a otra y se encastra en una y se revela en la que sigue, y así sucesivamente, ese formato, esa metodología se llama letras. Porque van conteniendo y revelando. Ahora, eso es para formar Atzilut. Decirle que no estoy. Ahora, cuando en la divina dimensión de Atzilut se quiere ya pensar en la creación, entonces el formato de paso del flujo es como vellos, es muy finito, es casi nulo, es como explicamos unos mamarim atrás acerca de los pelos de la cabeza. Los pelos de la cabeza vienen de la energía nada más y nada menos que del cerebro, que de la materia gris. Es el sobrante de energía de materia gris que atraviesa el cráneo y se convierte en pelos. Quiere decir que el pelo de la cabeza, su energía y su contextura es cerebral. Es el cerebro hecho pelo, es la energía del cerebro hecho a pelo. Solamente que como atraviesa una barrera tan gruesa,
primero que es un sobrante, y segundo, ese sobrante atraviesa una barrera tan gruesa como el cráneo, se transforma en algo tan fino que incluso cuando se lo arranca uno no siente dolor. Es como las uñas, el pelo, o sea, son los sobrantes, cuando uno corta no siente dolor. Porque, bueno, así, eso lo usamos para, Mamarima atrás, para entender el tema de la materia. La materia es divinidad, pero la materia vendría a ser como un pelo, que atraviesa tantas disminuciones, tantos filtros, tantas ocultaciones, que viene a ser como un cráneo grueso que atraviesa la divinidad y que se forma algo que parece completamente desconectado, que nada que ver, como el pelo de la cabeza. Bueno, el concepto este de pelos se usa también en el descenso progresivo de la luz de Hashem en el mundo de Atzilut, que se está preparando para hacer un otro, para crear. Esas son las dos formas como en Atzilut mismo las sefirot pasan luz de una a otra. ¿Sí? Pero para entender esto, cómo es que pasan de una sefirá a otra de dos maneras diferentes, dice Rebbe, primero entendamos cómo están conformadas las sefirot. No qué significa sefirá, que ya lo estudiamos antes, que tiene cinco diferentes significados cada sefirá. ¿Qué significa cada sefirá? El brillo, la escritura, esto, lo otro, como ya explicamos en extenso. Sino cómo está compuesta cada sefirá. La sefirá está compuesta de tres facetas: Nekudá, Sefirá y Partzuf. Nekudá, Sefirá y Partzuf. Nekudá significa literalmente punto. Sefirá, la palabra Sefirá, indica cómo está compuesta a su vez cada una de las otras 9. Como sabemos, cada Sefirá está compuesta de las otras 9, o sea, son 10 formadas por 10. Jochma tiene a su vez desde Biná a Malhut, Biná tiene de Jochma a Malhut. Todas las Sefirot están compuestas por las otras también. O sea, ese es el aspecto que se llama Sefirá dentro de la Sefirá. Y después Partzuf. Partzuf significa formación. O sea, es un formato, y ahí viene más lo que dijimos al principio, el tema del contexto, como ya vamos a ver más adelante. Esta tercera forma, el Rebbe empieza a explicar en este capítulo, que es el 145, que estamos estudiando ahora, y continúa en los que vienen. El tema del Partzuf es el contexto de la Sefirá, que abarca un montón de cosas que nos va a abrir la cabeza impresionantemente. Ahora, vamos por parte. ¿Qué significa Nekudá? ¿Cuál es la Nekudá de la Sefirá? Se puede explicar de dos maneras. Nekudá es el Keter de la Sefirá. ¿Qué significa el Keter? Keter estudiamos que es la voluntad. Siempre en la estructura del ser humano está la voluntad y después las fuerzas interiores. Si no tengo voluntad de pensar, nunca voy a pensar. Si no tengo voluntad de entender, nunca voy a entender. De hacer, nunca voy a hacer. Entonces, el Keter es la voluntad, lo que está por sobre, que activa desde lo oculto, de manera makif, desde atrás, activa a las fuerzas interiores. ¿Sí? Bueno, la Nekudá se explica como la voluntad del Keter, si hablamos de la Sefirá de Jochma, por ejemplo, el Keter de querer entender. O sea, es la voluntad de entender. Esa es la Nekudá de Jochma. ¿Sí? Esa es una forma de explicarla. Es el punto que es el antes de Jochma. Es lo que me va a activar a Jochma. Esa es la Nekudá. Que sin eso no existe la Jochma. Después, otra forma de entenderlo es hablando de Jochma propiamente dicha. No de lo que me activa Jochma, sino es la Nekudá de Jochma en sí misma, que es la capacidad, el yeholet, la capacidad de entender cuando se me presenten cosas que tenga que entender. Ese es el punto. ¿Sí? Y Rebbe hace una aclaración, no estamos hablando acá de la capacidad del alma de pensar todas las cuestiones inteligentes, de captar todas las cuestiones inteligentes, que ese es el Koach HaMaskil, que es la fuerza esencial de comprensión que tiene el alma, que eso es anterior a la Jochma. Acá estamos hablando
de la Jochma propiamente dicha, de la capacidad de comprensión propiamente dicha, una vez que ya está en la persona, ya está en el cerebro, que cuando se me presente algo, voy a entenderlo. Es como decir, no sé, tengo este libro, mientras lo tengo cerrado, no sé qué dice. Cuando lo abra voy a leer y voy a saber de qué se trata. O sea, es la capacidad de cuando se me presente la oportunidad poder entender las cosas. Ese es el punto de la Sefirá. ¿Sí? Después está Sefirá. Una vez que está el punto, empieza el desarrollo. En Jochma, como sabemos que es el punto inicial de la idea, en Jochma mismo también está Biná en Jochma, como estudiamos hace más atrás. O sea, en Jochma mismo está el punto de conexión con lo que viene. Biná es el desarrollo de la idea, pero está Aben be Jochma, está desarrollada también la idea en Jochma mismo. O sea que el punto de Jochma también tiene ya una conexión, un descenso con lo que viene después. Entonces, en Jochma mismo ya hay Biná. Y en Jochma mismo también ya hay Midot. Midot, estudiamos Mamarim atrás, que no es necesariamente emociones, sino que Midot significa lo que me conecta con algo fuera de ese contexto. Entonces, las Midot de Jochma son las formas como se va a ir desarrollando la idea, o para Jesús o para Geburá, como estudiamos. O se puede explicar también en el contexto del itamtut de Jochma. El itamtut de Jochma, si recuerdan, es la capacidad más profunda que tiene el cerebro de Jochma, que es conectarse como si fuera que uno está viendo la cosa y la está incorporando y no necesita ningún tipo de explicación. Es como que la veo y está ahí, y Hashem está, y lo veo, y no me expliquen, y no necesito que me expliquen, y cualquier cosa que me dicen, no la sé explicar tampoco, pero estoy convencido que es así. Ese es el itamtut. ¿Y cuál es la midá de ese itamtut? Que cuando me piden explicación, no sé. Al quedarme callado, esa es la midá. Esa es la conexión con lo que viene, porque la no respuesta también es una respuesta. La no respuesta es producto de mi convencimiento. Entonces también eso es una respuesta. Es así, punto. Listo. Es la Geburá de la expresión. Como dice, la Gemara dice que los jajamim estaban discutiendo un tema de alajá y Rab, el jajam que le decían Rab, opinaba de una forma y todos lo cuestionaban. Y él se quedó plantado en su opinión y no respondió y dice, Shatik Rab, se cayó. Y la alajá quedó como él. La alajá quedó como él porque esa no respuesta fue la respuesta. Es así, muchachos, ya está. No, ni siquiera les tengo que decir nada. Punto, se cayó la boca y no se movió de su lugar. Esa es la expresión del itamtut, del convencimiento profundo que uno tiene al ver la cosa. Punto, es así. Entonces, eso forma parte del desarrollo de Jochma como Sefirá. Es decir, que está compuesta también de otras cosas que no son solamente el punto seminal de la idea, sino que ese punto también tiene su desarrollo en Jochma mismo, su conexión con Biná, su resultado práctico, incluso cuando hay silencio. ¿Sí? Todas tienen itamtut. Todas. No, Jochma. Pero las demás sefirot no tienen itamtut. En Gesed, por ejemplo, acá el ejemplo de Gesed, también tenemos el Keter Shebe Gesed, por ejemplo, la Nekudá de Gesed, que es el Keter, y el hecho que la persona, cuando se le presenta una oportunidad de hacer el bien, hace el bien así, pum, Mitchased. Ese es la Nekudá, el punto anterior que estamos viendo. Pero en el desarrollo de lo que es la Jochma, la Sefirá, no, ninguna tiene itamtut. La fuerza de itamtut, o sea, de convencimiento, está en Jochma. O sea, cada una tiene su característica propia. ¿Sí? Y eso es Jochma. Y por eso Jochma es la fuerza más potente que tiene el alma del Yehudí.
que ahí está la conexión con la esencia de Hashem. Ahí está la conexión con la emuná. De ahí viene la emuná, la fe. ¿Sí? Justamente, como estudiamos muchas veces, que Jochma tiene dos caras, una cara muy profunda y de esa cara también tiene una cara externa. La cara profunda es la visualización de la divinidad, que de ahí viene la fe, y la cara externa es construir las ideas acerca de Hashem sobre esa fe, comprenderlo. Bueno, y después viene el tema del Partzuf, la formación de cada sefirá. Y la formación, déjeme que me ayude acá. La formación de cada sefirá es que cada sefirá está compuesta de los 4 niveles de Atzilut, Briá y Esirasia. O sea, acá ya se abre el tema de contexto. O sea, cada sefirá no es un detalle, sino es un mundo. Cada sefirá es un mundo que abarca todo. Atzilut, Briá, Yetzirá, Asiá. Los 4 mundos están en cada sefirá. Y así como Atzilut es divinidad pura, que está completamente separado de lo que es la creación, que comienza en Briá. Y Briá es el comienzo del Yesh, no el comienzo del Yesh, la posibilidad que exista un Yesh, como estudiamos Mamarim atrás. Y Yetzirá es el comienzo del Yesh, del algo creado. Y Asiá es la creación concreta. Todos esos pasos se dan en cada sefirá. O sea, de la divinidad pura a la posibilidad que exista algo, al comienzo de la formación de algo y a la formación del algo en la práctica. Esos 4 pasos están en cada sefirá. O sea, es un mundo entero cada sefirá. No es simplemente Gesed, no es simplemente Jochma. Cada una comprende un mundo entero. Y en Jochma, ya que hablamos de Jochma, vendrían a ser también las cuestiones que se derivan de la comprensión intelectual. Es decir, son cuestiones, si el Jochma en sí misma lo ponemos en lugar de Atzilut de Jochma, o sea, la Jochma en sí misma, hay cosas que se derivan de cierta idea, como por ejemplo las discusiones en la Gemara. Discusiones en la Gemara, el que estudia Gemara se da cuenta, empieza con un tema, lo conectan con otro, conectan con otro, y al final, el tercer, cuarto tema, te perdés. Es decir, ¿y qué tiene que ver con lo que comenzamos? Hasta que uno hila la cosa, bueno, son todos derivados de la idea. ¿Sí? Entonces, de una idea se van formando todo un contexto, todo un mundo que está conectado fina y sutilmente con la idea inicial, pero se deriva de eso. En Etz Haim, el libro del Arizal, del Rav Chaim Vital sobre las enseñanzas del Arizal, desarrolla más el tema, y acá empieza un desarrollo en la última parte del capítulo 145, que continúa después en el capítulo que viene, empieza a decirlo acá, que el tema de Atzilut, Briá y Yetzirá y Asiá de cada sefirá se corresponde con Tatán, parlante, animal, vegetal y mineral. Reino parlante, el ser humano, reino animal, reino vegetal y reino mineral. Son 4, igual que los 4 mundos, igual que las 4 dimensiones. Todo eso forma a cada sefirá. Entonces acá se amplía mucho más la cosa. Se amplía mucho más la cosa, porque vemos que las sefirot están en nuestra realidad también. O sea, no son cosas espirituales, divinas que andan populando por ahí. Al decir que cada sefirá está formada por un contexto y que está formada primero por los 4 mundos, y después que cada uno de esos 4 mundos también son el parlante, el animal, el vegetal y el mineral, wow, nos está hablando a nosotros. ¿Sí? Entonces,
Domem, el mineral es la realidad práctica, la realidad concreta, es el mineral. Tzomeach, el vegetal. O sea, mineral es Asía, digamos así. Mineral se corresponde con el mundo de Asía. Hablamos en forma general. Tzomeach, el vegetal, es el mundo de Yetzirah. Por eso está escrito, Aziranenu kol atzei. Entonces van a cantar todos los árboles del campo. Se refiere a los malajim del mundo de Yetzirah. Los árboles del campo que cantan árboles los llama los malajim de Yetzirah, vegetales. ¿Sí? El Jai es Briá, o sea, el animal, el Hayut del Jai es Briá, y el Medaber, el parlante, es Atzilut. O sea, si vamos a nosotros mismos, nuestra capacidad parlante se corresponde con Atzilut, nuestra vida del cuerpo, vitalidad del cuerpo, se corresponde con lo animal, nuestro crecimiento se corresponde con lo vegetal, y la materia en sí misma del cuerpo es lo mineral. ¿Sí? O sea, estamos compuestos por los 4 mundos. Estamos en todo. O todo está en nosotros. Esta es la explicación cuando se decía Atzilut también está dentro tuyo. Sí, una de las explicaciones. Sí. Sí. Entonces, estas 4 dimensiones de parlante, animal, vegetal y mineral también están divididas uno de otro. Están muy divididas uno del otro. Por eso se llaman 4 reinos. O sea, el reino parlante del ser humano obviamente es el más desarrollado de todos. ¿Sí? Tiene segel, tiene inteligencia, que con eso se distingue de todos, que no hay ni ningún otro inteligencia. Si bien el animal también dice que tiene un poquito de conciencia, pero es una conciencia que responde a su naturaleza, que lo protege del daño, que le puede hacer algo, se escapa del fuego, por ejemplo, se protege del frío. O sea, es una conciencia animal, no es inteligencia objetiva como tiene el ser humano. Solamente se encuentra en el ser humano eso. Y el Jai, el animal, también se diferencia del vegetal porque tiene un alma viviente que lo hace mover, desarrollar, etc. El Domem y el Tzomeach, en cambio, el mineral y el vegetal están, cerca uno de otro. Porque el Domem, como dice el Alter Rebbe en Sharihut B'Emunah capítulo 1, el mineral también tiene un alma que lo hace existir. Como explica ahí el alma de la piedra. La piedra se llama Eben en hebreo porque la energía divina que forma las palabras, las letras de la palabra Eben es el alma que hace que la piedra exista como tal. Y el tzomeach, el vegetal en sí mismo, también es mineral. Solamente que tiene un alma un poquito más desarrollada que el mineral, que lo hace crecer, que lo hace desarrollar. La piedra es inerte y está ahí y quedó ahí. Ese alma, al desarrollarse un poquito más, hace que crezca y ahí se transforma en vegetal, el reino vegetal. Hablando espiritualmente, ¿sí? Pero en sí mismo, el vegetal, dice en sí mismo, esencialmente es como el mineral. Tiene un plus en su energía que lo vitaliza nada más, por eso crece. Pero en sí mismo es igual que el mineral. Pero el Jai, el animal, no tiene nada que ver con el mineral. O sea, su guf, su cuerpo, no es mineral, el del animal. Y aquí hay una diferencia con el ser humano. Cuando Hashem creó los animales, dice que los creó alma y cuerpo juntos. Alma y cuerpo juntos. ¿Por qué los creó alma y cuerpo juntos? Porque el cuerpo de ellos no es mineral. El cuerpo de ellos pertenece al reino vegetal. Y el vegetal está cercano a su vitalidad animal. No es lo mismo, pero está cercano, es lo que sigue en el desarrollo.
Entonces, por eso los puedo crear juntos. En cambio, el ser humano, que es parlante, tiene inteligencia, está muy lejano del vegetal y mucho más del mineral. Por eso creó primero el cuerpo del ser humano, que es mineral, literalmente, y allí insufló un alma inteligente, que es el alma humana. Entonces, el animal, su cuerpo pertenece al reino vegetal junto con un alma animal. El ser humano, su cuerpo es mineral junto con un alma inteligente. En el ser humano se juntan los dos extremos. En el animal se juntan las instancias intermedias, el vegetal con el animal. Y en el ser humano se juntan los dos extremos, mineral e inteligencia. ¿Mm? Todo este desarrollo es preliminar solamente para lo que viene después, el tema de los 4 reinos, cómo se da en la inteligencia humana. Que en la inteligencia humana hay 4 reinos: parlante, animal, vegetal y animal, y mineral. Y esto nos va a dar una idea mucho más amplia del contexto de la Sefirot. Lo que veníamos estudiando hasta ahora, que las Sefirot no son simplemente canales angostos, por así decirlo, sino son mundos, son contextos. Ese es el punto. Seguimos la que viene.